Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las mejores series de televisión. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y venganza, todo con el toque distintivo de las producciones turcas que tanto nos encantan. Hoy vamos a explorar un universo donde el amor y el odio se entrelazan en tramas llenas de giros inesperados, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y donde el fuego de la pasión arde con intensidad. Prepárense para un viaje a través de algunas de las series turcas más apasionantes y adictivas que seguramente los mantendrán pegados a sus pantallas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta descubrir nuevas series y explorar culturas diferentes a través de la televisión, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series. Además, no olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Siempre estoy leyendo lo que tienen que decir. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Quiero hablarles de esas series turcas que saben cómo jugar con nuestros sentimientos, que nos hacen amar a sus personajes con locura, odiar a los villanos con pasión y que nos dejan al borde del asiento en cada capítulo. Series donde la venganza es un plato que se sirve frío, pero que está aderezado con una buena dosis de pasión y romance. Y es que, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a una buena historia de venganza con un toque de amor prohibido? Empecemos con una que sin duda es un clásico moderno, Ezel. Esta serie es una obra maestra de la intriga y la traición. Imaginen esto, un hombre Ömer Ukar es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama, Eysan. La razón: una suculenta suma de dinero y la ambición desmedida. Es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió y dado por muerto después de un brutal ataque en prisión. Años después regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y consumido por la sed de venganza. Está dispuesto a desenmascarar a aquellos que lo destruyeron y a recuperar lo que le fue arrebatado, su honor, su vida y, quizás, el corazón de Eysan. Ezel es una serie que te atrapa desde el primer minuto con una trama compleja y llena de giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Las actuaciones son impecables, desde Kenan İmirzalıoğlu como el atormentado Ezel hasta Cansu Dere como la ambigua y seductora Eysan. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y poderosas, te llega al alma y te sumerge aún más en la atmósfera de la serie. Además, la química entre los protagonistas es simplemente electrificante, llena de tensión y deseo reprimido. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Prepárense para noches en vela y para un torbellino de emociones. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Sila. Esta historia nos lleva a conocer a Sila, una joven que fue vendida por su familia, sumida en la pobreza, a una adinerada pareja en Estambul. Sila crece en un ambiente privilegiado, recibiendo educación y amor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, años después, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin, al sureste de Turquía, para casarse con un jefe tribal, Boran Ağa, y evitar una sangrienta guerra entre clanes que podría desestabilizar la región. Sila, acostumbrada a la vida moderna, a la libertad y a la independencia, se enfrenta a las duras tradiciones y costumbres de su pueblo, donde las mujeres tienen un rol muy definido y la palabra del hombre es ley. Lucha por su libertad, por hacer valer sus derechos y por cambiar las mentalidades arcaicas que oprimen a las mujeres de su comunidad. En medio de esta lucha surge el amor entre Sila y Boran, un amor complicado y lleno de obstáculos, pero también un amor que los transforma a ambos. Sila es una serie que te muestra la lucha entre la tradición y la modernidad, la fuerza de una mujer que se niega a ser oprimida y la pasión que puede surgir en los lugares más inesperados. Es una ventana a una cultura diferente con sus costumbres ancestrales y sus paisajes áridos y fascinantes. Y hablando de mujeres fuertes, no podemos olvidarnos de Fatma Gul. Esta serie es una historia de superación y resiliencia que te tocará el corazón. Fatma Gul es una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que sueña con casarse con su amado Mustafa. Sin embargo, su vida da un vuelco trágico cuando es víctima de una brutal agresión sexual por parte de 4 jóvenes adinerados, Kerim, Selim, Erdoğan y Bural. Para evitar el escándalo y proteger la reputación de las familias involucradas, Fatma Gul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de sus agresores, quien se siente atormentado por el remordimiento y la culpa.
La serie sigue la lucha de Fatmagul por reconstruir su vida después de la agresión, por superar el trauma, por encontrar la justicia y por volver a creer en el amor. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul descubre que Kerim no participó directamente en la agresión, y que, de hecho, la salvó de ser asesinada por los otros jóvenes. Poco a poco comienza a sentir algo por él, un sentimiento que la confunde y la asusta, pero que también le da esperanza. Fatmagul es una serie dura y conmovedora, pero también inspiradora, que te muestra la fuerza del espíritu humano y la importancia de no rendirse ante la adversidad. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación magistral que te conmueve hasta lo más profundo y te hace reflexionar sobre temas como la violencia de género, la justicia y el perdón. Si buscan algo con un toque más histórico, les recomiendo Mutesem YZYL, también conocida como El Sultán o Magnificent Century. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y legendarios de la historia. La serie narra la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que es capturada por los tártaros y vendida al harén del sultán. Hürrem, gracias a su inteligencia, belleza y ambición, logra ganarse el corazón de Suleimán y se convierte en la esposa más poderosa del sultán, desafiando las tradiciones y las normas de la época. Mutesem YZYL es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable que recrea con detalle la vida en el palacio de Topkapi, el vestuario espectacular y las joyas deslumbrantes. Además, la serie te sumerge en las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, las alianzas y las traiciones de la corte otomana. Los personajes son complejos y fascinantes, desde el propio Suleimán, un hombre de estado brillante y un guerrero implacable, hasta Hürrem, una mujer astuta y ambiciosa que no se detendrá ante nada para proteger a su familia y asegurar su posición en la corte. Es una serie que te enseña sobre la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y apasionante. Ahora, si prefieren algo más contemporáneo y con un toque de comedia romántica, les recomiendo Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora e independiente que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y que sueña con convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta trabajar en una agencia de publicidad donde también trabaja su hermana mayor, Leila. Allí conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y atractivo que regresa a Estambul después de vivir muchos años viajando por el mundo. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de romanticismo, con personajes carismáticos y situaciones cómicas que te sacan una sonrisa. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es simplemente irresistible. La serie te transporta a un mundo de ensueño con paisajes hermosos, una banda sonora alegre y una historia de amor que te hace creer en los finales felices. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un buen rato. Y no podemos dejar de mencionar Karasevda, también conocida como Amor Eterno o Endless Love. Esta serie es un drama romántico que te destroza el corazón y te hace llorar a mares. Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de clase media, se enamora de Niansezin, una joven de una familia adinerada que vive en un mundo diferente al suyo. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales, las presiones familiares y las maquinaciones de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nian que hará todo lo posible para separarlos. Karasevda es una serie llena de pasión, intriga y dolor, con un final que te dejará sin aliento. La serie explora temas como el amor imposible, la lucha de clases, el sacrificio y el poder destructivo de la obsesión. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nian. Es una serie que te marcará para siempre. Otro título que ha conquistado corazones es Ask Laftan an Lamaz, conocida en algunos países como Hayat, Amor sin palabras o Love Don't Understand Words. Esta serie es una comedia romántica llena de encanto y situaciones divertidas que te hará reír a carcajadas. Hayat Uzun, una joven que vive en el campo con su familia, se traslada a Estambul en busca de trabajo para evitar ser obligada a casarse. Por una serie de confusiones y coincidencias, es contratada en una importante empresa textil como asistente personal de Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre serio, distante y perfeccionista que al principio la detesta. Ask Laftan an Lamaz es una serie ligera y entretenida, perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor llena de humor, ternura y situaciones inesperadas.
Los personajes son entrañables y la trama está llena de enredos y malentendidos que te mantendrán enganchado hasta el final. Es una serie ideal para ver en pareja o con amigos. Y para finalizar con esta selección, les quiero hablar de Cukur o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que te sumerge en el peligroso mundo de Cukur, un barrio de Estambul controlado por la familia Koval, una familia mafiosa que protege a los habitantes del barrio y que impone sus propias reglas. Cuando una nueva banda liderada por Bartolu Sadetin intenta tomar el control del barrio, los miembros de la familia Koval se ven obligados a defender su territorio, sus ideales y a sus seres queridos. Cukur es una serie intensa con escenas de acción impactantes, una trama llena de traiciones, alianzas y lealtades, y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. La serie explora temas como la familia, el honor, la venganza, la corrupción y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y ambiguos desde Yamak Koval, el hijo pródigo que regresa al barrio para proteger a su familia, hasta Bartolu Sadetin, el villano carismático que te hará dudar de tus propias convicciones. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento en cada capítulo. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que combinan pasión, venganza y drama de una manera que te atrapa desde el primer capítulo. Cada una de estas historias tiene algo especial que ofrecer, ya sea una trama intrigante, personajes complejos, actuaciones memorables, paisajes impresionantes o música conmovedora. Espero que esta selección les haya abierto el apetito y les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. No se arrepentirán de sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Llegamos al final de este vídeo lleno de pasión turca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más emocionantes y adictivas de la televisión turca. Hemos explorado historias de venganza, amor imposible, superación personal, intrigas palaciegas y dramas familiares, todas ellas aderezadas con el toque distintivo de la cultura turca. Quiero agradecerles por haber estado aquí hoy, compartiendo conmigo su pasión por las series. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y que les haya dado algunas ideas para su próxima serie favorita. Recuerden que las series turcas son una excelente manera de conocer otras culturas, de aprender sobre la historia y las costumbres de Turquía, y de disfrutar de historias emocionantes y conmovedoras. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que les encante y que crean que debería incluir en un próximo vídeo? Sus opiniones son muy importantes para mí. También, si ya vieron alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció, qué personajes les gustaron más y qué momentos les emocionaron más. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo traerles más recomendaciones de series turcas y de otras partes del mundo, así como análisis y reseñas de sus series favoritas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que disfruten de sus maratones de series turcas. Adiós.